Bueno, muy bien, nos metemos en la primera de las entrevistas esta mañana. Con mucho gusto vamos a recibir al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. Varios temas relativos, obviamente, que tienen que ver con la pandemia y el impacto que ha tenido en el tema transporte, también el tema obras públicas. Mucho para conversar. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, un placer estar aquí. Muchas gracias, Danilo. Gracias por acompañarnos. Lorena, un placer estar aquí. ¿Se va a vacunar? Sí, claro. Pero voy a esperar mi turno, ¿no? Como todo el mundo. Primero, el personal de la salud. Que hay una idea interesante que Gandini señaló que si bien no es obligatorio para todo el mundo, quizás debería... ¿Qué le parece esa idea? Me parece lógica, ¿no? De sentido común. Porque es la persona que primero tenemos que resguardar, ¿no? Porque el personal médico, el personal de enfermería, el personal de salud pública en términos generales, es el primer sector que nosotros tenemos que proteger porque es el que nos cuida, el que nos cura. Y que sea obligatorio quizás, yo creo que no va a ser necesario porque es toda gente muy consciente de lo que tiene y que sabe con qué es lo que está tratando, es personal que está con el tema y que no va a ser necesario ponerlo obligatorio. Pero me parece razonable lo que dice Gandini. Ya vamos a hablar de temas que tienen que ver con el COVID y con la cartera específicamente, pero usted es el ministro de Transporte, pero un ministro netamente político. Sí. ¿Cómo vio, claro, a eso voy, sí, cómo vio toda esta discusión que se dio sobre el tema vacunas, que no llegaban las vacunas, que se exigía, que se criticó al gobierno, que llegaron tarde? ¿Cómo ha visto todo este proceso y todas las críticas que se ha hecho, por ejemplo, desde la oposición sobre el gobierno? Sí, yo creo que, o sea, me da la sensación que se trató de politizar o partidarizar el tema, ¿no? Porque yo creo que lo que hizo el gobierno es lo sensato, es hacer una negociación reservada, consiguieron más de 2 millones de vacunas y vamos a conseguir las 3.600.000 o 200.000 que se está pidiendo. Y yo creo que ese es el gran logro de la gestión del presidente Lacalle con su equipo, con el secretario Álvaro Delgado, y con el ministro Salinas. Creo que son los tres que nosotros fuimos a firmar a presidencia justamente esa delegación para que sean ellos los que negociaran. Yo me enteré con un WhatsApp que nos presentó el presidente y minutos antes de dar la información a todo el país. Pero yo creo que el presidente fue muy prudente de decir, yo voy a decirlo cuando lo tenga firmado. Porque si no, puedes decir una cosa, no es, cuál es la firma, cuál es la entrega. Ahora se está peleando para que hayan adelantos y no esperar hasta marzo. Entonces, ya se está diciendo que la infraestructura, la logística que se está haciendo lleva, creo que la noticia es el diario de hoy, que se pueda vacunar 80.000 por día o cada 3 días, creo que dice, ¿no? Sí, por lo menos todo el personal de la salud en 3 días. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia que ir en esa especie de cuentagotas que han elegido otros países sin anunciar a ninguno, que es, tengo 10 millones y me entregaron 30.000. Como si ya se cumplió. Me parece que no es el camino. Me pareció que mucho mejor. Además, esto no es solamente el presidente y el gobierno. Esto está apoyado en el GACH, que es el grupo de científicos que en forma honoraria nos están dando una mano y que ha sido el gran logro, la mejor decisión que se ha tomado el Uruguay es la creación de este grupo de científicos que son los que influyen en las decisiones de carácter político. Entonces, medio que se despartidariza el tema. Y es un tema que, bueno, si no hubiéramos conseguido esto, bueno, está bien que nos cobraran la cuenta por no haber tenido el logro. Así como nos cobraban la cuenta si no hubiéramos tenido este éxito, me parece que sería de buen proceder, digamos de esta manera, que se diga, bueno, esto es un buen logro del gobierno, nos da tranquilidad a todos los uruguayos que tengamos casi el 100%, nos falta muy poco para conseguir el 100% de las vacunas para toda la población. Quiere decir que tenemos una expectativa que en los primeros 4, 5, 6 meses podemos haber vacunado a todo aquel que quiera. Aún hay negociaciones con otro laboratorio, ¿no? Un tercer También, laboratorio. yo creo que permanente, me dijo ayer el secretario de Presidencia,
Delgado, que por otros temas estábamos hablando, me dijo que seguía hablando con la vacuna rusa, con esto, con lo otro, con todo. Yo creo que lo más importante es garantizarnos la salud. Sobre todo porque vienen nuevas cepas, mucho más contagiosas, ¿no? Mucho más virulentas, ¿no? Que todavía no han llegado acá. Y si tenemos la vacuna, todas estas vacunas sirven para las nuevas cepas también. Quiere decir que estamos bien posicionados. ¿Hay que seguir con las fronteras cerradas? Bueno, mañana tengo... Por eso, mañana el Consejo de Ministros, entre otras cosas, se va a decir, no sé si se decide mañana, pero mañana se va a discutir esto, ¿no? Sí, sí, claro, yo creo que es por eso. Qué decisión difícil también, ¿no? Sí, eso. Yo creo que no sé cuál va a ser la decisión del presidente, no quiero adelantarme, quiero escucharlo, porque en el Consejo de Ministros, a lo largo de todo este año, el presidente ha dado la pauta y a veces uno tiene dudas sobre si las decisiones son las más correctas y después los hechos han confirmado que el presidente tenía razón. Entonces eso nos da una enorme tranquilidad. ¿Qué dudó, por ejemplo, con el cierre de frontera? No, yo dudé con el tema de si la cuarentena, el cuidado, la conciencia ciudadana de cuidarnos si no era necesario más restrictivo a tomar una medida restrictiva, como sugerían algunos. Yo solamente escuchaba en el gabinete porque no es el tema que yo tengo entre manos. Yo construyo carreteras, puertos, estoy en otra tarea específica dentro del Estado, pero escuchaba y no salí del todo convencido y los 8, al poco tiempo creo que debemos reconocer que el presidente tenía razón. ¿Eso fue al inicio de la pandemia o hace poco cuando rebrotaron los casos? Estoy hablando del inicio. Entonces el presidente dio la pauta, acertó, fue la medida correcta y recién nosotros en fines de noviembre, diciembre es cuando se nos fue un poco de las manos lo que venía muy bien controlado por parte del gobierno y por el grupo asesor técnico científico que viene dándose. Entonces, tú me preguntas, ¿cierre de fronteras sí o no? Bueno, yo voy con espíritu abierto y sobre todo a escuchar que quien viene teniendo el acierto en todo este tema, que es el presidente de la República, porque las medidas de cierre fueron para evitar la ola de ingreso al país que se registraba todos los años, en donde ingresaban más de 100.000 uruguayos a visitar a sus familias y ingresaban 100.000 argentinos porque son propietarios y porque que no son residentes, pero que sí vienen a pasar un poco de verano. Entonces eran 200.000 personas que era prácticamente imposible que nosotros pudiéramos controlar eso frente a un crecimiento como el que teníamos en el mes de diciembre. Y fue acertada la medida. Muy enojosa, muy antipática, digámoslo, porque hemos tenido miles de casos que nos golpean y dicen, no, yo viajé por 15 días y ahora no puedo traer a mi hija o mi hijo no puede ingresar. Toda una casuística que se da, que es terrible. Pero se bancó bien esta ola. Las proyecciones decían que estaríamos ahora con muchísimos más infectados por día de lo que estamos teniendo, aunque está alto, seguimos más o menos del 10%, que es la cifra que vamos siguiendo, que vamos midiendo. Y yo creo que ya pasó el tiempo de las fiestas y de esa ola. O sea que se podría flexibilizar no un sé poquito cuánto, no sé cuánto. Yo ahí me gustaría tener como responsable de tomar junto a los otros ministros y el propio presidente, ¿qué opina el grupo científico? ¿Mañana se define también la ampliación de frecuencias de buquebús entonces en este contexto? No, todavía no está decidido. Nosotros hemos traído gente que sacó el pasaje antes del 6 de enero y que están varados en Buenos Aires. Hemos traído 3 barcos. Ya los últimos no vinieron llenos. El primero sí, pero los últimos 2 andían 400, 500. Y restan traer 350 uruguayos y argentinos residentes, que es lo que permite, que sacaron el pasaje antes del 6 de enero.
Entonces eso es lo que... Para completar esa venta de pasajes que se hizo antes del 6. Antes del 6. Y eso es lo que se permite ahora. Ayer firmé la resolución. El 28 de enero va a venir el último barco y no quedaría nadie que sacó pasajes para entrar al país porque pensaban que después del 31, después del 11 se abría el Uruguay el ingreso. Entonces sacaron pasajes pensando que después del 11 estaban abiertos. Igual la empresa emitió sin autorización, ¿no? No, ¿O sí tenía autorización? la empresa son empresas que vienen vendiendo siempre con anticipación. Claro. No es que tomó la decisión vendiendo. No lo puedo decir, pero lo lógico es pensar como pasaje de avión o para garantizarse la bodega en el barco. Sacan 2 o 3 meses para planificar sus vacaciones. O sea, hay mucha gente que sacó ese pasaje pensando que no íbamos a tener un cierre de fronteras. Producido el cierre, estamos trayendo primero al 16 de diciembre, era la primera fecha, y la segunda fecha el 6 de enero. Vamos a ver cuál es el informe de los científicos que por medio del ministro, un gran ministro como el ministro Salinas, y el propio presidente de la República y el secretario de Presidencia nos puedan dar como información para saber cómo seguimos en febrero, ¿no? Enero ya está, vamos a permitir ese barco nomás, son 350, tenemos nombre, apellido, día y hora que sacaron el pasaje. Por eso es lo bueno que no da para el engaño, ¿no? O sea, es gente que realmente iba a venir el 11, el 14, el 18, el 20. Bueno, estos los vamos a traer como el último viaje de buquebús. Todas las salidas están permitidas. Las entradas son las que no. Y bueno, y vamos a ver si la medida es una apertura de las fronteras o gradualmente se va a ir abriendo las fronteras, que es otra, la intermedia, ¿no? Que es, bueno... Ni nada ni del todo. Claro, no es apertura total, pero ya que salimos de la ola de las fiestas, que era la que nos preocupaba, que era 200.000 personas, no tenemos capacidad como para poder controlar 200.000 personas, entre uruguayos y argentinos que vinieran. Entonces, esa ola se sostuvo, hubo crecimiento, pero no el que se proyectaba, que era sideral. Entonces, eso es lo que nos tenía asustados a todos y principalmente al ministro de Salud Pública. Yo creo que se ha venido trabajando bien y debemos de seguir en una instancia de no partidarizar. Esto no tiene camiseta partidaria. En el grupo científico hay gente de notoria vinculación con otros partidos políticos que del partido de gobierno. No jorobemos con esto. No hay que llevar todo al terreno político partidario. De políticas de salud, sí. A mí me pareció muy bien que Marcos Carámbula fuera a hablar con el presidente. Lo conozco a Marcos, fui compañero en el Senado, fui muy amigo de su hermano Gonzalo, que lamentablemente falleció. Hicimos proyectos juntos en el Parlamento y tengo una excelente relación personal. No entendí los cuestionamientos, no los entendí. Los cuestionamientos del Frente Amplio a Carámbula por haber ido. Los cuestionamientos del Frente Amplio a Marcos Carámbula por haber ido a hablar con el presidente, no los entendí. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía no han definido las autoridades. Bueno, perfecto. Pero el diálogo es algo que nunca lo hemos perdido. En los peores momentos, yo como cuando fui, y tengo el orgullo de haber sido presidente del directorio del Partido Nacional, tuve innumerables reuniones con el presidente Vázquez y con el presidente Mujica. Algunas públicas y otras no públicas, donde hemos hablado innumerables temas, ningún tema nos fue ajeno. Eso no comprometió. Dice, bueno, pero tú eras el presidente del directorio. No, y había gente que hablaba, hubieron senadores y diputados que hablaron con el presidente por distintos, tanto Mujica como presidente Vázquez, y nunca fueron cuestionados por haber hablado. Claro, no puede comprometer la posición del partido, y creo que Marcos no comprometió la posición del Frente Amplio. Pero es un tema interno que yo no me quiero meter. Simplemente digo desde afuera que no entendí esos cuestionamientos. La semana pasada trascendió que había cierta molestia en el GACH porque las recomendaciones no se veían del todo reflejadas en las decisiones políticas.
¿Le llegó eso a usted? Lo leí. No, yo no estoy tan vinculado pero yo creo que... Una decisión, por ejemplo, del Ministerio de Transporte de volver al aforo del 100% del transporte de mediana y larga distancia, que generó ciertas molestias en algunas voces, ¿no? No quiero decir el GACH porque no me consta. No, del GACH no. Vinculo un tema con otro yo para dialogar sobre eso. Está bien. Nosotros con el tema de los aforos entendimos en el Consejo de Ministros que las largas distancias de transporte es distinta que las cortas suburbanas y urbanas. ¿Por qué? Porque los ómnibus vienen muy aireados. Vienen con las ventanas abiertas, no hay aire acondicionado, hay un cuidado de tapabocas y es de resorte más bien municipal el cuidado de la forma que se transporta la gente de transporte colectivo, tanto suburbano como urbano. Lo que le compete al ministerio es el suburbano, pero esencialmente es el interdepartamental, las largas distancias. En las largas distancias los ómnibus van cerrados, con aire acondicionado, hay una ventilación mínima. No van con los vidrios son fijos de los ómnibus. Y son muchas horas arriba del ómnibus. Por más que usen tapaboca, hay un mayor contacto. Entonces nosotros tomamos la medida, sugerencia de Presidencia de la República, de subsidiar, decir que el aforo, la cantidad de ocupación que tiene esos ómnibus tiene que ser el 50%. De modo tal de que se mantengan las distancias. Y eso nos cuesta a todos nosotros, porque eso es plata que nosotros le tenemos que subsidiar a las empresas que no pueden llenar los ómnibus. De igual manera, lo que ocurrió es que frente a estos anuncios bajó el transporte interdepartamental. O sea, la gente, conscientemente, responsablemente, prefirió no viajar a visitar a sus familiares en las Navidades y en las fiestas. Se quedó en las casas. Todos nosotros, creo que nadie... Yo viví también unas Navidades muy especiales, separado mis hijas, una en Montevideo, yo la playa, bueno, en definitiva, todos divididos, con poca gente. ¿Por eso se decidió dar marcha atrás el 10 de enero y volver al 100 y después...? No, nosotros, la medida era hasta el 11. Y como no tuve nuevo aviso, me iba preparándome a la apertura al 100%. Y empezaron a haber avisos, sobre todo de salud pública, científicos, de que no era conveniente ir, por más que habíamos pasado ya la fase de las fiestas, que era la que más nos preocupaba. Pues estamos el 11 de enero, ¿no? Y decidimos postergarlo una semana más. El presidente me llamó y me dijo, bueno, yo estoy a la orden, ¿no? Todo esto es plata, ¿no? Tenemos que poner plata a las empresas, ¿no? Que ¿Cuánto les pagamos. se llevó invertido en eso? Bueno, todavía estamos con las cifras. Las cifras son aproximadamente $3 millones, lo que nos costó hasta el 11. ¿No? Todo el mes puede ser hasta $6 millones, que entre 5 y 6. Yo creo que no llega a más de 5 porque bajó. Claro, la cantidad ellos tuvieron que bajar las frecuencias. Yo pensé que al llevarlo al 50% íbamos a duplicar los ómnibus interdepartamentales porque la misma gente iba a viajar pero con la mitad del ómnibus lleno. Entonces esa situación no se dio. Lo que se dio es que bajó, incluso en algunas frecuencias ni siquiera llegaba al 20% de la ocupación de asientos. Quiere decir que las medidas, yo creo que la gente las tomó como propias y optó por no viajar, ¿no? En ómnibus, o tratar de evitar el viaje en ómnibus. Antes que se nos vaya el tiempo de la entrevista, quiero preguntarle por... el Zunca está anunciando una gran movilización de alguna manera... virtual o una movilización o una manifestación grande para febrero, que entre otras cosas incluye el rechazo a la automatización en el tema peajes, que dicen va a dejar mucha gente y muchos puestos de trabajo por el camino. ¿En qué está el tema automatización de peajes
¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿Qué respuesta se le da a esta problemática que plantea el Sindicato de la Construcción? Nosotros tenemos una mesa tripartita del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte de Obras Públicas, los dos en nombre del Estado, las empresas y el ZUNCA. Tenemos un seguimiento permanente a esto, tenemos un excelente diálogo. Me anunciaron esto ya, ellos. Bueno, yo creo que está dentro de las potestades que tiene el gremio y el sindicato de hacer y manifestar su protesta. En realidad venimos un excelente diálogo. Lo que pasa es que el ZUNCA quiere garantías y nosotros, yo termino diciendo, entonces no creen en mi palabra. Entonces es un tema de confianza. Bueno, yo no le voy a pedir al ZUNCA que confíe en mí. Quizás los hechos son los que van a determinar. Yo me he comprometido con el sindicato de que las nuevas licitaciones, cualquiera sean ellas, tanto para la fiscalización de la velocidad en ruta como nuevos peajes que pueden existir, que todavía no hemos determinado, vayan absorbiendo el personal que queda excedente. Ahí son casi 400. Todos los funcionarios de los 15 peajes que hoy existen en todo el país. Eso sí se automatiza todo. No. 400 son todos. Sí. 150 quedan trabajando en la automatización. Se dice, todavía no se ha confirmado, pero se ha dicho, el ZUNCA ha dicho que todavía no es seguro, que aproximadamente 80 o 90 estarían dispuestos a tener un retiro incentivado. Están próximos a jubilarse, sí, que optarían ellos por un retiro incentivado y estamos discutiendo cómo es el incentivo. Y quedaría 150 o 130 funcionarios más que trabajan en los peajes, que perfectamente, mediante un seguro de paro, podemos esperar a las licitaciones, que yo tengo comprometido en poner en cada una de ellas un punto o varios puntos a favor de las empresas que tome personal del peaje. Entonces, el ZUNCA viene y dice, bueno, pero eso no es garantía. Bueno, yo creo que sí. Entonces ahí tenemos una discusión que no podemos resolver. La automatización para mí es necesaria porque nosotros estamos pagando un alto costo por el cobro de los peajes. Esto es, de 70 millones de dólares que recaudan por año los peajes, 20 millones quedan en las empresas que cobran para el personal, para seguridad, y es mucha plata. Y es plata que pagamos los uruguayos. Y yo quiero que esa plata vaya a carretera, no que quede en una empresa que se encarga de cobrar. Esto es arriba del 26%. En el mundo, el costo de cobro anda alrededor del 12%, del 10%. Yo quiero tener ese porcentaje. Eso significaría que igual me va a seguir saliendo porque la tecnología hay que mantenerla, las fotos hay que tenerlas, pero significaría que tengamos 10 millones de dólares más para gastar en ruta. ¿Qué es más trabajo para quién? Para gente del ZUNCA. O sea, nosotros lo que estamos volcando esa plata es para rutas y me parece que es mejor la inversión así. Y lo he explicado en todos los idiomas y el ZUNCA no está en contra de esto. Ellos quisieran que mantuviéramos a todo el personal, pero si yo mantengo a todo el personal, no voy a poder bajar los costos que significa volcar a la obra 10 millones de dólares que sí son necesarios, que son 50 millones en el periodo, ¿no? Son 10 por año. Claro. Ministro, nos quedaron muchos temas en el tintero, pero a cuenta de más. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Lorena, un Gracias. placer cuando quieran.